Buenas noches a todos. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir. Cuando se hizo esta iniciativa junto con Hotel y DP Consulting, pensamos que podíamos hacer diferente. Sí, actualmente nosotros hemos estado expuestos e inmersos desde el año pasado con la pandemia a hacer factores y a ejecutar adaptarnos a una normalidad diferente. Sí, se ha hablado mucho de resiliencia, se ha hablado mucho de adaptación del cambio, se ha hablado mucho de tomar una nueva actitud o gestiones diferentes, pero ¿cómo? No se nos ha enseñado a cómo nosotros poder cambiar, ¿sí? Y por eso cuando hablamos junto con Hotel y el equipo, qué podíamos hacer y compartir hacia los demás en Discovery Day. Específicamente, sí, pensamos, hablemos de esto, sí, y ahí es donde nace pues la iniciativa de conversar acerca de la gestión del cambio. Igual ese tema pues también va a ser impartido con una universidad local en El Salvador la próxima semana, ¿sí? Pues vamos avanzando porque el tiempo es corto. La sesión la voy a dividir en dos maneras. Tenemos 40 minutos para la primera parte y otros 40 después de un receso. Sí, la voy a dividir de dos maneras. Hablar del tema personal y vamos a conversar después del tema profesional y después de sacar conclusiones. Por favor, cualquier consulta, pregunta, lo pueden ir dejando en el chat porque sí va a ser importantísimo el poder escucharles, superar sus expectativas y sobre todo dejar una semilla para que ésta pueda ayudarnos a tener una gestión del cambio, ¿sí? ¿Qué tan fácil es para nosotros adaptarnos a un ritmo de vida distinto? ¿Qué sucedió con la pandemia? La pandemia nos vino a cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de actuar, ¿sí? Debido a consecuencias de una u otra manera que han movido nuestra vida. La gestión del cambio viene desde la historia. Estamos hablando cómo viene evolucionando desde los 1950, que se hizo un proceso exactamente cuando fue la revolución industrial a nivel psicológico, ¿sí? Las pruebas psicológicas empezaron también entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un poco hablando de historia, y todo eso se vino evolucionando. Pero ha sido desde los 1900 que se viene a dar un aspecto muy clave de poder desarrollar una gestión del cambio diferente. Sin embargo, volviendo a nuestro presente, en estos momentos es difícil para nosotros cambiar, es difícil para tomar un nuevo hábito. Hay libros que mencionan que deben de ser 21 días para tomar un nuevo hábito. Muy probablemente sí. Y otros dicen que deben de ser 10,000 horas de trabajo para hacer un nuevo hábito o romper rutinas y romper comportamientos. Sin embargo, lo que no se nos menciona nunca, ¿qué pasa con nuestro pasado? Nosotros venimos de una herencia, papá o mamá, ellos aprendieron un modelo de pensar y ese modelo de pensar nos lo llevaron y nos lo inculcaron consciente o inconscientemente hacia cómo poder nosotros interpretar, cómo poder comportarnos, esto sí, esto no, y sin querer y con el mejor corazón nos van dando las mejores guías, en las cuales ellos crecieron, pero si nosotros vemos el día de ahora, la disciplina ha evolucionado un montón en términos de cambiar, como poner un ejemplo práctico. Probablemente nuestros papás y abuelos fueron educados de una disciplina muy dura, una disciplina física. ¿Y ahora cómo es la disciplina? Sí, pero ¿cuánto tiempo llevó a entender psicológicamente que tener una disciplina o un cambio de comportamiento o dejarlo de hacer iba a ser impactante a nivel positivo? ¿Iba a construir o al contrario? No iba a ser constructivo hacia una evolución personal, ¿sí? En ese momento, cuando nosotros decidimos hacer un cambio, ¿por qué no hacemos un cambio? ¿Por qué nos es tan difícil decir, mañana yo me pongo a hacer esto? ¿Por qué no es tan difícil cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos? Hay tres pilares o tres fundamentos importantes. Primero, no quiero. Si yo no tengo un interés o una resistencia al cambio personal, por más que me digan, esto está mal, o te está haciendo daño, o no te beneficia, no voy a cambiar, no tengo el interés. Y para poder hacer un cambio personal, hablando específicamente, debemos de tener claridad que tenemos y que debemos de cambiar. Vamos al siguiente nivel. Quiero cambiar, pero no puedo. No tengo las herramientas. No tengo el soporte necesario para yo poder hacer un cambio. No tengo una guía, no tengo un coach o un mentor que me ayude a poder hacer un reflejo espejo, como le hablamos psicológicamente desde la carrera, desde la ciencia, a que me enseñe a ver cuáles son los comportamientos que yo puedo
cambiar, pero no tengo las herramientas o la metodología para poder hacer una evolución o un cambio, ¿sí? O no conozco. Me quedo de manos atadas, ya me cansé, me frustré, y hasta ahí llegó cómo yo puedo mantener una motivación de un cambio. Entonces, la resistencia al cambio se va viendo de una manera muchas veces que no nos damos cuenta. Bueno, creo que hemos tenido con problemas de conexión de parte de nuestro speaker, así que son cosas que pasan, así que no hay ningún problema, pero eso no puede parar. Así que en lo que él vuelve, porque ya ven que acá desde San Salvador, pues está una lluvia bien fuerte, rara, ¿no? Muy rara porque estamos ya en temporada que no está lloviendo, pero hoy sí está lloviendo. Así que vamos a pasar entonces, bueno, y para comenzar y para darle como una esperita, no sé si me hacen saber si desde donde ustedes se encuentran también está lloviendo. Yo estoy desde acá, desde Apopa, y bueno, desde acá sí llueve, sé que tal vez desde los otros países no, pero tal vez acá en El Salvador podemos saber quiénes obviamente sí, pues está lloviendo desde el lado donde se encuentran. Y bueno, vamos a pasar, Miguel, si te parece, a hacer un poco de la presentación que también tenemos preparada para nuestros participantes esta noche, así que te doy la palabra a ti para que nos cuentes un poco acerca de esa presentación. Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, ¿qué más decirle, verdad? Acerca de UTEL. Creo que UTEL, ¿verdad? Es una de las mejores opciones, ¿verdad? Que existen. La verdad es que UTEL es prácticamente, pues, eh, basémonos en números, ¿verdad? En números. UTEL en números tenemos básicamente más de 75,000 estudiantes y egresados en el mundo, ¿verdad? Con más de 3,000 colaboradores trabajando pues para nuestros estudiantes y esperando pues trabajar también para ti, para que tomes esa decisión de poder ser parte de nuestra gran familia UTEL. Asimismo, con más de 900 docentes con amplia experiencia en cada uno de los más de 50 programas académicos que tenemos disponibles, ¿verdad? Para ti. Asimismo, contamos con 10 años de experiencia brindando educación en línea, presencia estudiantil en más de 60 países en los 5 continentes y tenemos oficinas en 13 países. Perdón, tuve un pequeño detalle, creo que el internet se me cayó y ahí, gracias Miguel, perdón a todos por limpiar y parte Tranquilo, de no, eso, ¿sí? Parte de adaptarnos a los cambios adelante. No te inmediatamente. preocupes, Enrique. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que Son cosas sucede? que suceden, así que Dale, ¿dónde me quedé? Vamos a hacer un recap, ok. No quiero, no puedo y no conozco. No tengo las herramientas, no tengo las habilidades para poder yo hacer los cambios. Pero ¿qué es lo que pasa? Veamos un poco la herencia de qué es lo que traemos desde casa, ¿sí? En el proceso de qué es lo que traemos desde casa, vemos nosotros solamente el modelo, y presento acá un modelo, la punta del iceberg que se ocupa en distintos ejemplos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nuestro desempeño? ¿Qué es lo que pasa con nuestros resultados? ¿Cuántos, ahorita mencionaba Guadalupe, estamos a punto de cerrar el año? Si hacemos el ejercicio de las 12 uvas que nos comimos el 31 de diciembre, habemos cubierto nosotros específicamente esos propósitos. Esas 12 metas que nos pusimos o esa meta, graduarme, tener distintos resultados personalmente, los cumplimos. Si lo hiciéramos como un proceso de evaluación de desempeño personal, ¿lo logré hacer? ¿Eso me dio mis resultados necesarios? Pero damos un pasito antes. ¿Mi comportamiento me llevó a hacerlo? ¿Mi conducta fue la asertiva para poder yo desarrollar ese sueño, cumplir ese propósito? Eso es importantísimo y son aspectos que sí es necesario revisar, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿cuál es la zanahoria? ¿Cuál es mi factor de motivación? Pero nuevamente, si yo no quiero, no puedo o no conozco, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo los 3 no ideales para una frustración, para una desmotivación y para un incumplimiento, lo cual es un proceso normal hasta cierto punto. Pero si yo no lo cumplí y me lo pongo nuevamente y no lo cumplo,
¿Estaré teniendo la fórmula correcta? ¿Estaré yo teniendo el camino necesario para? Ahí es donde viene la emoción. Me frustro, lo dejo de hacer e inconscientemente pensamos, yo no puedo hacer esto. Nos empezamos a poner los límites. Nuestra mente empieza a cerrarse porque tenemos pensamientos que no son apropiados para poder decir, ya me dejó el tren, ya soy un viejo, o no tengo los recursos económicos, no tengo los recursos para yo poder hacer algo diferente. Pero ya pensamos distinto. Y eso es parte de los procesos que hace una gestión del cambio, con una madurez y con una asertividad, poder hacer algo que nosotros necesitamos desarrollar, pero teniendo una estructura, teniendo un camino muy importante y claridad hacia dónde vamos, ¿sí? Nuestros pensamientos. ¿Y cómo se ha venido trabajando? Cuando nosotros nos enfrentamos a los cambios, pongo esta lámina porque sí es bien importante hablar de temas psicológicos que no nos damos cuenta y que suceden constantemente y día a día. Hablemos de Ana Freud. Ana Freud directamente siguió toda la línea, pues totalmente de Sigmund Freud, ¿sí? Estamos hablando que fue psicóloga. Si hablamos un poco de Freud, Freud trabajó específicamente todo lo que hablamos cuando conversamos. A veces las personas que dicen que uno es psicólogo dicen, ya me está psicoanalizando. Sí y no. ¿Sí? Y lo que se viene a la mente es el padre Freud, padre de la psicología. ¿Sí? Y Freud, su teoría se basó en personas con trastornos mentales. Su teoría se basó en presos, su teoría se basó en personas que estaban en la calle. Y donde viene evolucionando, después Ana Freud lo que toma fue ese ejercicio y lo lleva hasta cómo poder directamente en nuestro inconsciente traer conscientemente esos resultados, esos pensamientos que decimos, yo no puedo, ¿por qué tú no puedes? Hay un mecanismo de defensa en el cual está diciendo, es que no puedo, es que me da miedo, es que es difícil, ok, y eso nos paraliza, eso fisiológicamente nos dice, cuidado, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro, yo no lo puedo hacer, pero nuevamente, ¿por qué no bloqueamos? ¿Por qué decimos, yo no puedo cambiar? O yo no, ya me dejó, ya no tengo la motivación. Los pensamientos vienen a la emoción, al comportamiento y suben al performance o suben al resultado, que es la punta del iceberg que vimos hace un momento. ¿Sí? Pasando desde la gestión del cambio. ¿Qué nos evita hacer un cambio? ¿Sí? Estos son mecanismos de defensa, hablando desde una escuela psicológica específicamente freudiana. ¿Sí? Son mecanismos de defensa, de cuales nosotros nos negamos, y los pongo en general, existen casi dos, ¿verdad? No es el objetivo entrar al detalle, sino traer como un punto de referencia. ¿Sí? Nos negamos a querer cambiar. No quiero cambiar. Aunque sabemos que estoy haciendo daño, o que estoy haciendo daño a los demás. Sí, eso tiene que ver mucho con el amor propio. Sí, estamos dándole justificaciones a no cumplir. Pero ojo, y nuevamente, volvemos a nuestra infancia. ¿Qué sucedió desde los 0 a los 6 años? Y en la parte psicológica. De los 0 a los 6 años se ha venido descubriendo que es cuando nosotros como hijos, nuestros papás, etcétera, hacia atrás, es cuando mejor se puede hacer todo el tema de la autoestima, donde mejor se puede desarrollar el proceso de apego y equivocarnos. Y sabemos que si nos equivocamos vamos a tener a ese papá, mamá o a ese tutor, abuela, que va a estar ahí. ¿Y qué pasa si no lo tuve? ¿Qué pasa si nadie me enseñó a poderme equivocar y aceptar eso? A adaptarme a los cambios. Es decir, bueno, ya pasó, nos levantamos, nos sacudimos la rodilla y vamos al otro. Al contrario, no, mira, tú sos tal cual. ¿Cuál es el motivador que le damos a nuestros hijos o que recibimos de nuestros padres? Por eso el tema es hackear, es romper paradigmas, es decir, ¿cómo pienso yo diferente? ¿Cómo cierro ciclos psicológicamente hablando, trayéndolos desde la punta del iceberg, desde el pensamiento hacia un comportamiento? Pero tiene que ver por un proceso de enfrentamiento hacia nuestras emociones. Muchas veces nos da miedo enfrentar, nos da miedo decir me sentí mal. Tenemos una cultura que lastimosamente a los hombres se nos ha venido inculcando en que llorar es malo. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo. ¿Qué estamos nosotros enseñando y qué estoy yo también creyendo que puedo o no puedo cambiar? ¿Sí? Y ahí es donde viene puntualmente. Si yo tengo pensamientos diferentes, yo sé que lo puedo hacer,
¿A cuántos no nos costó? Ahora es mucho más fácil poder manejar porque a todos son vehículos automáticos. Pero ¿qué pasaba en los vehículos que eran directamente manuales, que traían clutch o al contrario, que traían aquí en los años 1950 a 1980 todavía el cambio de las velocidades lo traían al timón? Sí, había que medio clochar porque si no se apagaba. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Y ahora es mucho más fácil. Yo sé que puedo agarrar un carro. Eso mismo viene en los pensamientos. Si yo tengo un cambio de pensamiento, el cerebro no entiende si es real o si no es real una idea. El cerebro lo que entiende es, tu pensamiento me está diciendo que no puedes. Entonces no puedes. Viene la emoción. Lo dejé de hacer, desinterés. El cuadro de las emociones. Hay un abanico casi de 12 a 14 emociones, desde las más intensas, como una alegría, hasta las más dañinas, que puede ser una persona histriónica, que tiene que ver mucho con los trastornos, con el bipolar, ¿ok? Viniéndonos a los extremos a nivel psicológico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Si yo me empiezo a tener buenas ideas, a reconocer, a decir, hey, hoy no lo hice, pero mañana sí lo puedo hacer, esa emoción empieza a tener un giro diferente. Y nuestro comportamiento, dijeron que ahora estoy viendo, bien, simplemente va a regar jardines. Y a otro va a decir, no, qué feo, estoy viendo mi pelo. ¿Sí? Depende de cómo se vea la idea. Así es como podemos mejorar y sobre todo, así como podemos tener un comportamiento diferente, un comportamiento más moldeable, resiliente, pero también la resiliencia tiene que ver un proceso de adaptación rápida, porque si lo que hicimos ahora, el proceso de lavarnos, de alcohol gel, mascarilla, teniendo algo, un comportamiento general. ¿Por qué? Porque va el pensamiento que dice, aquí hay una precaución, aquí hay algo muy dañino. La emoción nos dice tener ojos alerta, ante todo, no tocar, mascarilla, alcohol gel. El comportamiento lo hace reflejo y el rendimiento es, me pasé. ¿Cuántos de nosotros no ya pasamos por un tema puntualmente de COVID y cuántos no lo hemos pasado por distintas situaciones? Pero eso es importantísimo. El momento en que nosotros tenemos a tener pensamientos diferentes, ahí es donde el comportamiento viene a ser de una manera y cambia para un mejor desempeño o para un mejor resultado, ¿sí? No lo veamos tan laboral, sino más a un nivel de desempeño. ¿Qué es lo que pasa? En la vida, nosotros lo único que tenemos y que es constante son los cambios. Si nosotros no nos adaptamos a los cambios, nos frustramos, generamos ansiedad. Muchas veces esos trastornos inconscientes, por eso traía un poco el ejercicio de Anna Freud, esos trastornos inconscientes o pensamientos inconscientes, los hacemos a nivel de comportamiento, se reflejan ante una situación de estrés, de un cambio dramático, que es normal como seres humanos, obviamente, estamos muchas veces en nuestra zona de confort, en nuestro status quo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos cambian todo? Cuando nos cambian de ruta, cuando nos cambian la hora de entrar al trabajo, cuando nos cambian una materia, ¿sí? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Lo vemos de una manera positiva? ¿Pensamos que esto nos puede beneficiar o simplemente decimos, no, yo no lo puedo hacer? Eso tiene que ver mucho con los pensamientos positivos que lo podemos hacer. O ya estoy viejo para aprender a ocupar un celular. Al contrario, son pensamientos que podemos cambiarlos si no se tiene la habilidad. No puedo, no quiero, no conozco. Se busca un asesor, se busca un coach, se busca un mentor, se busca un tutor que pueda darnos, yo quiero hacer este proyecto y no lo logro. Y ahí se empieza a hacer mucho el ejercicio de empezar a revisar internamente el modelo del iceberg, bajar hasta lo más profundo del pensamiento, desde la emoción, traerlo a la razón y cómo yo puedo empezar a cambiar, ¿sí? Y eso muchas veces nos lleva a tener un resultado diferente. Se ha venido trabajando en los últimos años, específicamente en los últimos 10 años. Psicológicamente se habla de inteligencia, ¿sí? Hablamos de inteligencias múltiples, la musical, la kinestésica, hablamos de matemáticas, etcétera. Hablamos de coeficiente intelectual, como fue definido en su principio la inteligencia. Ahora hablamos de la inteligencia emocional, cómo comportarnos ante momentos de estrés. ¿Los manejamos? Es que dicen, tenés un temperamento muy fuerte, el que grita. No, al contrario, tiene un temperamento muy débil porque sus emociones lo dominan. Temperamento fuerte cuando alguien se mantiene controlado, estoico, a pesar que internamente se le esté cayendo el mundo, pero dice, el show debe de continuar y no voy a ir a
emocionalmente, a desquitarme con otras personas. Todos pasamos por eso. Es un proceso de evolución. Por eso, nuevamente, es hackear. Es decir, hey, yo hice eso. Es un reflejo espejo y necesitamos que alguien con mayor experiencia, que alguien estudiado también, porque eso es importante, ¿sí? Tenga los conocimientos necesarios para poder orientarme a ciclos de cambio. Y nuevamente, para tener un ciclo de cambio, no son 21 días. Es alma, corazón y vida. Es de verdad hacer evolución. Porque yo puedo tener 21 días, hoy sí a cambiar. No. Nuevamente, puede ser que recaigamos, pero sí es importantísimo el tener claro que manejar nuestra inteligencia emocional nos va a ayudar a tener mejores comportamientos y por lo mismo mejores resultados. Pero hay algo muy interesante. En los últimos 10 años se estaba trabajando y se sigue trabajando de un coeficiente del cambio. ¿Qué tan rápido nosotros nos adaptamos? ¿Qué tan rápido podemos nosotros poner en marcha un plan para cumplir un sueño? Llámese universidad, llámese casa, llámese carro. ¿Sí? ¿Cuál es su propósito para el próximo año? Llegamos ya casi a cerrar este año. Yo les podría consultar y preguntar, y quizás si nos lo pueden compartir en el chat sería fabuloso. ¿Cuál es el propósito para el próximo año? ¿Cuál sería el ideal de sus sueños? Teniendo en cuenta que si yo le digo al cerebro no lo puedo hacer, a mis pensamientos le están diciendo al cerebro no lo puedo hacer, no lo vamos a hacer. Caso contrario, si yo lo tengo un propósito y algo que hablaba con mi papá, estamos hablando de hace varias décadas, y en conversaciones, y lo cual es muy interesante de ser incluso su servidor psicólogo. Hay técnicas mnemotécnicas o técnicas de memoria, técnicas de visualización. Distintos autores ponen como ejemplos imprimir o poner. ¿Cuál es tu propósito? Eso te ayuda a mantenerte enfocado. Eso te ayuda a decir, ahí quiero llegar. Quizás no lo cumplí en un año, pero ¿cuáles son sus propósitos para el próximo? ¿Cómo yo voy a hacer que esto cambie? Desde hacia adentro, hacia afuera. ¿Cómo voy a poder evolucionar al ser humano mejor para mí? Y ojo, es importante el amor propio. Aquí no estoy hablando de papá, de mamá, de pareja, de hijos. No, estoy hablando de amor propio. El primero es querer cambiar. Si yo quiero, ya acepté, quiero cambiar, perfecto. Vamos a hacer los polos opuestos. No quiero, no puedo o no conozco cómo cambiar. Ahora es acepto, si quiero, debo, ¿cómo? No conozco, no tengo un plan. ¿Sí? Entonces, sobre eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y buscar puntualmente apoyo. De dos maneras viene un apoyo. Lo que hablábamos, si yo le digo a mi cerebro, mis pensamientos, no lo puedo hacer, definitivamente no lo vamos a hacer. Si yo le digo al cerebro, no puedo, pero quiero, y me entreno, sí lo voy a poder hacer. Pero nuevamente, si el querer hacerlo hacia mí, si no hacia sueño de nadie, hacia mis sueños, si yo logro completarlos, si yo quiero hacerlos, ¿cómo? Dos factores, factor interno y factor externo. Quiero hacerlo, debo de hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros llegamos a cumplir nuestros sueños? ¿Cómo llegamos a cambiar mentalmente esa idea, a romper esos esquemas? Y estoy hablando de esquemas que ya nacieron con nuestros papás. Simplemente son esquemas que traen estilos de pensamiento que traen 60, 70 años de existir, si no es que más, vámonos a los bisabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos hacer que ese cambio sea rápido, efectivo y sobre todo que sea sostenible en el tiempo y que su costo, ya sea monetario, en tiempo, sea de inversión hacia mi bienestar propio? Si yo estoy bien, le voy a dar a los demás. Gestión del cambio. Eso es muy importante para poder yo cumplir nuestros sueños. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo fue al principio en la pandemia? Sí. Ocupar mascarilla y hoy al contrario.
Hoy vemos extraño a las personas que no tienen mascarilla. Vemos extraño cuando no hay alcohol gel o cuando no nos toma la temperatura, pero ¿cuánto nos costó como seres humanos lograr entender que si no cambiábamos, no íbamos a evolucionar? No íbamos a cambiar nuestros hábitos, hábitos de higiene, costumbres, normas, apegarnos a reglas, pero nos costó vidas y aproximadamente 6 a 8 meses lograr entender que debíamos de adaptarnos. Estamos hablando de algo de vida o muerte. Imagínense algo que no es tan importante. Puede ser un proceso muchísimo más largo si no tenemos las herramientas y la guía necesaria para poder cumplirlo. Bajo esa línea de cumplir, ¿cómo funciona la mente? ¿Qué tan rápido nos adaptamos? ¿Qué tan rápido logramos entender y descifrar lo que debemos de hacer? Parte de los estudios que habla del cerebro, voy a hablar fisiológicamente del cerebro partiéndolo desde arriba, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Cerebro izquierdo es una mente fija, sí, a nivel estructural, el intercambio entre materia gris, neuronas, etc. Cerebro derecho, ¿sí? No estoy hablando del lóbulo frontal, parietal, occipital, estoy hablando de físicamente partirlo en una circunferencia del cerebro. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo hemos venido siendo medidos o cómo nos hemos medido nosotros? ¿Sí? El cerebro izquierdo no podemos cambiar. Nuevamente, volvemos al principio. Pensamiento. Si yo me lo creo, lo hago o lo dejo de hacer. No recibo algún comentario constructivo que me ayude a ser mejor persona. Y si lo recibo, no estoy abierto a escucharlo. ¿Sí? Tengo objetivos simplemente que no tienen de impacto. ¿Cuál es nuestro propósito? Para el próximo año, ¿qué voy a cambiar? ¿Y ese cambio tiene un propósito? ¿Ya pensaron qué voy a hacer el próximo año? Muy probablemente no. Ok, es buen momento para pensar, para hacer un cambio de corazón, un cambio de conciencia, pero también tener un cambio estructural, que es que nuestro cerebro fijo se mueva a un cerebro flexible, a un cerebro que se adapte, que fluya como el viento, que fluya como el agua cuando baja de los ríos y si hay una piedra busca un camino, pero siempre va a desembocar al océano, que ese océano sea nuestro mar. ¿Sí? Eso es el cerebro derecho, adaptarnos a los cambios, desaprender muchas veces, y no de nosotros, costumbres que traen nuestros padres o como fuimos educados y criados desde el hogar. Eso es importantísimo, poder romper esas costumbres, pensamientos que se vuelven comportamientos, que se vuelven una realidad específicamente. Y eso es el proceso que hace una gestión del cambio. Y eso se logra nuevamente con expertos que ayudan a poder llevar a ese camino. Llevar ese camino duele. Muchas veces querer hacer cambios comportamentales tiene que ver específicamente darte cuenta de que necesitamos cambiar. Darte cuenta que debemos de enfrentar esos miedos y muchas veces son nuestros propios fantasmas y nuestros fantasmas llamados pensamientos, pensamientos de papá, pensamientos de mamá, de abuela, de abuelos. ¿Sí? Nos dan miedo enfrentarlos, pero el ser humano está hecho. Fuimos hechos a imagen y semejanza de un creador, con todo el talento, con toda la habilidad y todas las competencias necesarias. ¿Sí? ¿Cuánta gente yo no puedo observar en la calle que con muchas limitantes, podríamos decirlo, sacan adelante su familia? A pesar de los miedos o con el miedo encima, lograron caminar y se adaptaron. O me adapto o me quedo para atrás. ¿Sí? Eso es importantísimo, lograr tener una idea clara. Hablábamos de un propósito. Si yo me lo quiero, si yo lo creo, lo debo de hacer. Quiero, puedo, conozco. Tenemos un plan de acción. Tenemos un tiempo de inversión. Voy a sacar una carrera. Voy a hacer una inversión de un carro para mí. Perfecto. ¿Cuál es tu plan de acción?
¿Cuál es tu objetivo, como hablamos a nivel laboral? ¿Cuáles son tus objetivos SMART? Que sea medible, realizable, con tiempo, que te rete. ¿Cómo lo haces? ¿O solamente nos castigamos y si no lo cumplimos? Eso. Tenemos que tener claro hacia dónde va un propósito de vida nuevamente y ese, empezar desde el final para tener el principio. ¿Cómo así? Empezar con el objetivo en la mente. La idea, el pensamiento te va a hacer cumplir ese sueño. Performance es cumplir esa meta, cumplir ese objetivo, un viaje. ¿Cómo lo logro? Este es mi plan de acción. Me queda poco tiempo para la pausa. El ser humano está desarrollado para reconocernos muchas veces y desde nuestra infancia, si recordamos, nos ponían estrellitas, nos ponían caritas felices, nos ponían reconocimientos. ¿Y ahora qué caritas felices ponen ustedes? Personalmente. ¿Cómo se premian? ¿Se lo reconocen? Se dice, hey, lo hiciste bien. Vamos por un sorbete. ¿Hace cuánto fue la última vez que ustedes se amaron y se recompensaron con algo? Es un reconocimiento. Si hasta nuestros hijos y nosotros que fuimos hijos con un sorbete, un bombón, un dulce, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad. ¿Hace cuánto no nos recompensamos? ¿Hace cuánto no decimos, hey, lo hice bien? ¿Desde hace cuánto no nos dimos un gran abrazo a ese niño que muy probablemente no pudo cumplir sus sueños? ¿En qué momento hubo una despersonalización entre el ser humano de ahorita y el ser humano de hace 10 años? ¿Cómo nos adaptamos? Hoy no cumplí mi sueño, no te preocupes. La vida es de altos y bajos. La vida es poder decir, hoy no lo hice, pero mañana sí, con el fin y el objetivo en la mente. Vamos a preguntas. Falta todavía y nos va a quedar corto el tiempo, Guadalupe. Así que vamos a preguntas, por favor. No sé por dónde empiezas, pero sí es importantísimo mucho tener un plan de acción. Guadalupe, por favor. Y todavía falta la otra mitad. Así que, por favor, vamos a hacer una pausa. Ellos dicen, y por favor, nos conectamos. Pero, por favor, Guadalupe, adelante. Tenemos entonces algunas preguntas y algunos comentarios que me gustaría leer, porque la verdad es que ha sido algo que de verdad les está llegando a cada uno. Y bueno, Jessy González nos decía, muchas veces no logramos ciertas metas. Uy, se me bajó acá, perdón. Uy, se me fue. Dice, muchas veces no logramos ciertas metas, no por falta de tiempo, sino por falta de interés y constancia. Era algo que creo que definitivamente es así, ¿verdad? Vamos a ver, y acá hay una pregunta, dice Laura, ¿las personas tienen las habilidades para adoptar nuevas circunstancias, Enrique? Todos nacemos con talentos. Vámonos al cerebro fijo. Todos nacemos con talentos. Todos nacemos con habilidades. ¿Cómo las explotamos? Vamos al gimnasio a trabajar nuestros músculos, ¿sí? Yo he visto gente, poniendo un ejemplo de comportamiento, trabajamos el músculo más fuerte. Perfecto. El músculo más débil, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo volvemos a desarrollar esa habilidad? Es que no puedo. Nuevamente, no puedo. Viene el pensamiento de decirte, no puedo. Entonces, ¿qué dices? No puedo hacerlo. El cielo es el límite. ¿Sí? Pero bajo eso, mencionabas ahí, tiene que haber mucho disciplina. Y no es porque no se puedan lograr las metas. ¿Cuántas metas tienes? Eso es importantísimo. Muchas veces nos cargamos de proyectos, 5 o 6 proyectos profesionalmente, y a nivel personal no se puede tener tantos proyectos. Es como tener 5 bolas celulares entre que sos responsable con tu trabajo, académicamente, a nivel personal, a nivel familiar, como papá, como pareja. Tenemos tantos compromisos. Y para nosotros, ¿cuál es el compromiso que nos damos? Amor propio, volvemos nuevamente, amor propio. ¿Cómo yo quiero hacer cumplir mi sueño? Entonces, si es verdad ese propósito, te está moviendo, que se te erice la piel, que se te enchinan los ojos y querer lograrlo, vamos a buscar el tiempo para hacerlo.
Si no, no te mueve. Si ese propósito no te mueve, definitivamente hay que buscar uno que te mueva. Y bajo ese propósito, un plan de acción puntualmente. Ahí estamos hablando, Fátima decía una pregunta, alguien hablaba de, y perdón, ¿cómo podemos romper el miedo? Enfrentándolo de una manera estructurada, sabiendo cuál es lo que me da muchas veces a mí, me impide poder tomar una acción específica. Y ojo, eso es importantísimo, saber hasta dónde podemos llegar nosotros solos. Porque muchas veces romper el miedo tiene que ver mucho con abusos psicológicos que hemos recibido o que fueron inculcados desde casa, ¿sí? Y muchas veces no tenemos. Y el trabajar a nivel psicológico es algo tan bello, pero es un gran compromiso, porque estamos hablando con los sentimientos. Y a los sentimientos no le puedo dar una pastilla. Y parece, si tomes esta pastilla, hoy ya está feliz. No, estoy cambiando fisiológicamente y alterando neurotransmisores. Pero ¿y qué pasa cuando ya ese medicamento no está? ¿Cómo puede romper el miedo? Depende, uno, del proyecto. Dos, ¿qué lo impide lograrlo? Y revisar ese impedimento para poder dejarlo como algo estructurado. Si uno cambia a conveniencia, no tenés que cambiar a conveniencia. ¿A conveniencia de quién? Mía, no. De los demás, no. Es un propósito. Ojo, estamos hablando de un propósito de vida y eso me va a dar una gestión del cambio. Si ese propósito que tenemos nos debe de llevar a ser mejor persona, si es para mí, el cambio es para mí. Estamos hablando a nivel de título personal y perdón, no quiero sonarme egoísta, pero ¿por qué yo a los demás sí les doy y a mí no me doy? Hablamos del reconocimiento, hablamos de la recompensa, el esfuerzo, ¿sí? Yo me estoy premiando. Es hacia mí y eso no tiene que ver con conveniencia. Nuevamente, y aquí me estoy metiendo un poco a tocar temas bien estructurados y bien, es un desierto de emociones, porque vienen desde las emociones desde casa, vienen las emociones desde papá, mamá, cómo me limitaron, cómo me dijeron o cómo me enseñaron según sus reflejos y sus comportamientos. Quizás no me lo dijeron verbalmente, pero viene el inconsciente. ¿Cómo luchar contra el mal hábito de la pereza? ¿Pereza para qué? No se llama pereza, se llama desinterés, se llama desmotivación. Bajo eso, ¿cuál es el propósito que tenemos que trabajar? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Y es que algo bien importante, cómo funciona el cerebro y lo que hablábamos del miedo, la conveniencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo, se activan varios sensores. Se activa la formación reticular, los ojos se abren, la adrenalina se sube. Cuando ustedes están en un factor de miedo, después que les baje toda la excitación emocional que tenemos, la descarga de adrenalina, pregúntense, ¿me dio hambre? ¿Por qué en ese momento la sangre se irriga? Manos, pies, oídos, ojos. ¿Sí? El cerebro aquí está pasando. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos eso, el cerebro, hay una percepción que debe romper. Vamos a un ejercicio muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están viendo televisión? ¿Les da más hambre o no les da más hambre? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están haciendo algo que les gusta? Están leyendo, están en la computadora, están haciendo algo que les apasiona. ¿Sí? Automáticamente hay un cambio y no sienten el tiempo. Eso se llama fluir, en inglés flow. ¿Sí? Y nuevamente los neurotransmisores empiezan a hacer un balance hormonal, comportamental y a nivel de resultados. Un propósito, una gestión del cambio, tiene que ser algo que te motive. Tiene que ser algo que te inspire, tiene que ser algo, un sueño real, un propósito, mejor dicho, un sueño que lo puedes hacer real. Un propósito que te levante el ánimo y que te diga lo cumplo, lo cumplo. Muchas veces tiene que ver con el performance, ¿sí? Revisando todas las líderes de consultas, ¿cómo enfrentar si tengo miedo? ¿Okay? Aquí hay un cuadro muy sencillo que yo lo comparto y que tiene que ver mucho con puntualmente hacia dónde está el miedo.
El modelo de las emociones de James Gross menciona del proceso de aprendizaje. Nosotros cómo descubrimos de verdad que una situación era de riesgo, ¿sí? Ese riesgo nuevamente fue aprendido, consciente o inconscientemente. Venimos desde el ámbito querer, no querer, no puedo, no conozco, al ámbito inconsciente, de familia, cómo fuimos educados, cómo fueron creados nuestros papás, y ojo, que no fueron los culpables de cuáles son mis miedos, ¿sí? Al contrario, ellos fueron también parte de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando vienen esas situaciones que dan miedo en su momento? Podemos poner contexto, es una situación puntual, enfrentarme o tener comportamientos hacia una persona que muchas veces me ha robado la paz, la tranquilidad, llámese jefe, llámese compañero de trabajo, ¿sí? Compañero de vida, compañero de universidad, etcétera, etcétera, o amigo, escuela, etcétera. Prestar atención, ¿cómo me reflejo yo? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Sí? El lenguaje corporal es el 50% más en la comunicación, inconscientemente hablando. Cuando a uno le dicen, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Estoy contento? Sí. Eso tu lenguaje está diciendo todo, es más del 50% que la por sí solo, más que nuestras palabras y más que directamente lo que nosotros podemos decir es cómo nosotros nos vemos, y eso se comparte a nivel comportamental, sí. Evaluar qué es ese factor de miedo que me está evitando de poder hacer un cambio. Tomar una pausa de 10 segundos, llamar algo que se llama, y que todos conocemos y que se les voy a hacer ver ahorita, respiración consciente. ¿Se estaban dando cuenta que estaban respirando ahorita? ¿O es simplemente es un reflejo que nosotros tenemos? Es un movimiento involuntario. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se nos dice contar hasta 100? No es el hecho que contar hasta 100 ayude, no, podemos contar hasta 2000. Es el hecho de darnos cuenta de una respiración pausada, consciente, una respuesta emocional. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros respiramos de una manera consciente, de una manera pausada, estamos oxigenando a nuestro cuerpo, estamos llenándolo de sangre nueva para tomar mejores decisiones cuando son esos momentos críticos, esos momentos de emociones en los cuales nos sentimos, y hay un autor que a mí me encanta, que se llama Libérate, que es un libro, en el cual habla, y es cristiano el autor, y menciona cuando estás de espaldas en el suelo mirando al cielo, esa pausa emocional, cuando ya estás al paso del abismo, ¿cómo reaccionamos? Esa respuesta emocional con agresividad me paraliza, me evita yo cumplir los sueños y me evita. Ahí todos decían los países, alguien puso, no tengo pensado viajar. Está bien. Muy probablemente ese es nuestro propósito para hacer un cambio. Pero si tienes pensado hacer algo, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué yo debo de cambiar? ¿Por qué yo debo de ser una mejor persona, una mejor evolución, una mejor versión de mí para mí? ¿Por qué no se van a todos esos lugares que tan bellos que estaban mencionando? México, lindo y querido, lo mencionaba Guadalupe, y hay muchos, de verdad que me llama mucho la atención. Hay muchos salvadoreños pensando, vámonos a México, perfecto. Gestión del cambio, ¿cómo hago para irme a México? ¿Cómo hago para cumplir mi sueño? ¿Cómo hago para una respuesta emocional? Vámonos 3, 4 pasos atrás. Una situación, un contexto. Se va volviendo consciente, un comportamiento, y no nos damos cuenta cómo enfrentamos ese comportamiento. Y muchas veces eso nos impide tomar unas decisiones hacia una gestión del cambio y enfrentarla, y el miedo y al toro por los cuernos. Ojo, hay que medir también los riesgos. ¿Sí? No estoy diciendo, no puedo manejar, hago el corremo, no. Hay que tomar siempre un mentor, hay que tener un consultor o un asesor que me lleve a ser mejor persona, la mejor versión de mí mismo, y que me adapte a los cambios si tengo las posibilidades necesarias de hacerlo. ¿Sí? Es importantísimo tener esos cambios. Pero ¿qué pasa ahora del personal al tema profesional? ¿Cómo nos adaptamos a este entorno? Sí, ahora ya no estoy en oficina, ahora estoy en casa, ahora estoy híbrido, ahora tengo tantas interferencias. ¿Cómo me adapto? ¿Cómo me adapté? ¿Cómo hicieron sus compañías para ustedes decir ahora profesionalmente, esto te va a ayudar a que tú te puedas adaptar a esta nueva normalidad o a este entorno o a estos nuevos proyectos, hacia una gestión del cambio? ¿Cómo lo hacen sus empresas?
¿Le dan una guía? ¿Hay un manual de gestión del cambio? ¿Se las han compartido? ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo hacer que una gestión del cambio sea motivadora, sea sostenible y sobre todo se pueda ejecutar? Porque eso es importantísimo. Tanto los temas de UTEL y que lo que se viene desarrollando, una gestión del cambio. Hablamos de resiliencia, coeficiente de adaptación, adaptarme rápido. Y en las empresas, ¿cómo lo hacemos? Hay distintos modelos, ¿sí? Y ojo, con esto no estoy casado con ningún modelo, pero lo importante es hacer un resumen de las mejores prácticas que pueden llevar a hacer algo, tanto del ámbito personal hasta el ámbito profesional, ¿sí? ¿Sabían ustedes, y no sé si se dieron cuenta, que actualmente las compañías que se han venido adaptando, perdón, ahí está, perfecto, son aquellos que tienen un mejor proceso de su comunicación y estrategia? En el libro de Malcolm Gladwell, que se llama Cruzando el Abismo, él menciona toda la población en general de una compañía. Para lograr hacer un cambio estructural organizacional, debemos de tener muy claro que vamos a tener con diferentes tipos de personalidades y de poblaciones que nos van a ayudar a hacer efectivo un cambio, o al contrario, que van a poder limitar o impedir que un cambio se lleve a cabo y se desarrolle de la mejor manera efectiva. ¿Sí? Tenemos el porcentaje minoritario, sí, que estamos hablando que es un 15 a 16, 17% entre los innovadores y los early adopters. Y porque este libro se llama Cruzando el Abismo, en el cual ese reflejo es una parte de marketing, pero se adapta a una gestión y cultura de cambio, ¿sí? Un change management puntualmente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tratamos de implementar y de hacer un cambio, los que nosotros tenemos acá, los innovadores, los early adopters, son los primeros que están a favor de los cambios. Tecnología, tiene una visión clara, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Por eso se llama cruzando el abismo. Esta población que nosotros tenemos acá, que estamos hablando casi es más del 50%, sí estamos hablando que es un 60% para arriba. Estos son los que nosotros tenemos que conquistar en una gestión del cambio. Según la teoría, distintos autores mencionan que del 100% de las iniciativas que se logran desarrollar un cambio, se logra completar el 50% o menos. Unos dicen que es el 30% nada más. Es decir, que un 70% es fallido hacer un cambio. Si yo nuevamente, vamos desde lo personal, no estoy enamorado, no tengo un plan, no me creo, mi pensamiento no es a favor de mi estrategia, y si no tengo claro hacia dónde voy, cualquier lugar que llegue va a ser perfecto. ¿A qué país me voy? Perfecto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué cambios voy a hacer hoy que me van a llegar a ese siguiente nivel que yo quiero hacer? ¿Qué ha sucedido ahorita con la pandemia? ¿Qué ha sucedido desde los 1990? Sí, muchas compañías dejaron de existir. ¿Qué ha pasado ahora con lo más reciente con Facebook? Se transformó a Meta. Se transformó a una compañía innovadora en el cual empezó un proceso, o yo me adapto, o yo me cambio, o simplemente yo muero. Se pasó a la realidad virtual. Con mi hijo hablábamos, él ni cuenta se dio, tiene 6 años. Y me decía, papá, estos son lentes de realidad virtual. Yo en mi vida había visto unos, él tuvo la oportunidad de tenerlos, su experiencia de tenerlos. Y hablábamos nuevamente, ¿cómo se adaptó él? Pero ¿por qué se llegó a una tecnología que hablando hace muy probablemente 10 años no existía? Esto estamos hablando que son los innovadores. Eso es ante una gestión del cambio en desarrollar nuevos productos. Estamos hablando, ¿cuántas compañías ahora ya desaparecieron? Veamos BlackBerry, desapareció. ¿Por quién? Por Netflix. ¿Por quién? Por diferentes compañías en las cuales visualizaron un cambio podía ser positivo y también hacer cambios disruptivos que se puedan ser sostenibles, atractivos en el tiempo y que también se tengan los recursos, ojo, porque eso es muy importantísimo, contar los recursos financieros
para poder hacerlo. Y un cambio en una organización, una nueva cultura, establecer valores y principios no se hace en 6 meses. Estamos hablando que puede tomar desde 6 hasta literalmente 24 meses. Para que una cultura sea sostenible en el tiempo, tiene que tener mucho compromiso desde junta directiva, pero también tener en cuenta quiénes son aquellas poblaciones que me mueven, conocer la cultura organizacional, el producto, tiempo y un fin en específico. ¿Sí? En este proceso de la evolución, este es el market capital del año pasado. ¿Sí? Y esas fueron las compañías que aprendieron a innovarse, que aprendieron a decir, o yo me muevo, o yo me hago diferente, o yo me quedo atrás. Apple, Microsoft, Amazon. Todas estas compañías tuvieron gestiones de cambio internamente. ¿Cómo lo hicieron? Con un proceso estructurado y no fue un proceso rápido. Y eso es importantísimo desde la parte de Project Manager, desde los gestores de cambio, desde Lean Change Management. Puedan dar ese soporte estratégico con un cuadro de control que pueda ir llevando los logros, retos y también las tareas pendientes por desarrollar. Eso es muy importantísimo en un proceso de gestión del cambio organizacionalmente hablando. ¿Cómo hago un cambio en una empresa? Si estamos hablando a nivel personal, que era un reto, ¿qué pasa a nivel laboral? ¿Qué pasa con aquellas personas en las cuales dicen, yo no sé cómo es esa nueva tecnología, viene una nueva herramienta y me adapto? ¿Cómo me adapto? Si para mí hacer un cambio personal es más complejo, ya no digamos a nivel organizacional, ¿qué impacto positivo podemos tener? O al contrario, ¿quiénes van a bajarse del barco y van a decir, esto no me gusta? Y ojo, bajarse del barco no significa salirse en la compañía. Bajarse del barco significa estar desmotivado, sabotear un proyecto. ¿Cómo puedo sabotear un proyecto? Teniendo conductas pasivas, comportamientos lascivos que puedan dañar la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque volvemos un poquito a los early majorities, que fueron personas al principio de la curva de Malcolm, que fueron personas que no les interesaba, que fueron aquellos, población, que estamos hablando casi más del 60%, 70%, que no estaban motivados, 68%, no estaban motivados, no estaban inspirados ni interesados, o no se sintieron escuchados, o la estrategia no fue la mejor presentación que se pudo hacer. ¿Qué es lo que pasa en una compañía ante los cambios? ¿Por qué no se logran al 100%? Hay entre 14 y 9 factores principales que hacen que una organización no pueda llevar y complementar una gestión del cambio al 100%, nuevamente, sostenible en el tiempo. No todas las compañías pueden tener un presupuesto de $300,000 anuales. ¿Eso cuánto significa al mes? ¿Cuánto voy a invertir en mi talento humano para poderlo desarrollar? Si literalmente hay un proceso de capacitación y formación estructurado, un DNC, ya no se diga hablar de un change management, que igual implica sacar a la gente de su día a día, tener reuniones constantes y poder hacer algo estructurado, tener células o silos en los cuales a uno le den a hacer un proyecto que sea ejecutado en tiempo y forma correcta. Y si no es ejecutado, ¿cómo traqueo que no sea ejecutado? Entonces, esos factores presentados acá son aquellos que inciden y que tienen un impacto en no poder cumplir una meta entre una gestión del cambio específicamente hablando. ¿Sí? Bajo el proceso de un cambio, Change Management, Lean Change Management, específicamente se habla de 3 ciclos importantes, los hallazgos. ¿Por dónde voy a empezar a hacer un cambio? En una empresa, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo yo a entender cómo se va a desarrollar un cambio? ¿Sí? Tenemos que cambiar, ok, ¿el qué? ¿Cómo? ¿Qué necesito cambiar en una organización? ¿Ese cambio que voy a hacer es importante? ¿Ese cambio que voy a hacer están motivados y están inspirados? ¿Ese cambio que yo voy a hacer va a poder ejecutarse, mantenerse en el tiempo y sobre todo adaptarse a los nuevos retos? Los hallazgos.
¿Qué necesitamos saber? Muchas veces hacemos y creemos y pensamos por los demás colaboradores, sin tener un input y un feedback de que muy probablemente el proyecto que se va a ejecutar va a ser sostenible. Muchas veces yo he escuchado compañías que quieren hacer cambios de ERP o sistemas de nómina o implementar mejores procesos de sistemas de calidad. Perfecto. Ya te sentaste con tus colaboradores a escucharlos en verdad sostenible. Ya te sentaste a analizar si tu presupuesto, si cuentas con el equipo, si cuentas con el tiempo extra para poder hacerlo. Lo más importante, ¿cómo vas a recompensar a las personas involucradas en eso? ¿Cómo los vas a motivar? Un proceso de cambio tiene que ver con una estrategia bien pensada, estructurada y medible, con objetivos SMART que puedan llevarse a desarrollar. ¿Cómo hacemos un cambio? El cambio que vamos a hacer va a facilitar el desarrollo organizacional, va a facilitar y va a beneficiar a nuestros clientes, y nuestros clientes son dos. Cliente interno, yo como colaborador, que debe ser el principal de toda compañía, y el cliente externo como colaborador. Volvemos. Si yo no me doy para mí, ¿cómo voy a dar a los demás? Si la compañía no se da hacia sí misma, ¿cómo se va a dar a su cliente? Una gestión del cambio está desarrollada en todo aspecto, personal, profesionalmente. Es el mismo ejercicio a nivel macro. ¿Sí? Las opciones que tenemos que hacer, objetivos, largo plazo, ya estamos hablando de largo plazo, llámese 3 a 5 años en adelante. ¿Ok? Pero sí es importante tener revisiones constantes para saber si tenemos y vamos sobre el mismo proyecto, si vamos sobre el mismo horizonte y tenemos la meta clara en poder desarrollar una gestión del cambio. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Experimentamos, validamos, medimos y algo que sí es de hacerles ver, muchas veces se habla en las organizaciones y se toma como un secreto una gestión del cambio. No, la gestión del cambio debe ser algo transparente, debe ser un proceso que beneficie a toda la organización y sobre todo que tenga un impacto positivo, que ayude a la compañía a ser la mejor versión que fue ayer, que ayude también a la compañía a ser rentable. De nada va a servir que hagamos un proyecto, desgaste emocional, horas, inversión de talento, si el proyecto no es motivador, si no va a hacer que la empresa sea mejor, si no va a hacer que sea sostenible en el tiempo y sobre todo que sea rentable para todos. Un factor del cambio debe de tener un factor clave que es rentabilidad en distintos aspectos y hacia dónde vamos. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo miden ustedes? Hablábamos del miedo, de las preguntas. ¿Cómo miden ustedes si van por el camino correcto? ¿Cómo medimos si en verdad el cambio que yo estoy haciendo es el necesario? Lo mido de una manera muy práctica y a veces también hay que ser realista. ¿Qué es lo que debo desarrollar a nivel organizacional? Está este cuadro de mandos. Puede ser muy sencillo. Hay distintas herramientas y aplicaciones para poderlo trabajar. Sí, pero eso es un cuadro fácil. Si lo queremos ver, un plan de trabajo en una hoja de Excel con esos papelitos de colores. Hacer silos, comités de trabajo, en los cuales nos ayuden a entender cuáles van a ser esos factores de cambio críticos que van a hacer a la organización llegar al siguiente nivel. ¿Sí? Hablamos de talento, de la comunidad, área de espacio, finanzas, reducción de tiempo, reducción de desperdicio de materia prima, etcétera. Hay muchos temas importantísimos, pero ¿qué es lo que va a impactar a la organización a que sea sostenible? ¿Cuál es el plan de trabajo? Si la gestión del cambio va alineada a la estrategia de la compañía, vamos por buen camino. Sin embargo, si la estrategia no está en sintonía con todo lo que se necesita, llámese plan de acción, gestión del cambio, estrategia, subestrategia de unidades o de áreas de trabajo, no es por ahí el camino correcto. Entonces es importantísimo nuevamente, ¿qué es lo que busca una gestión del cambio? Una gestión del cambio busca proyectos que sean rentables,
proyectos que sean de interés hacia la mayoría. Una gestión del cambio no siempre, y lo hablábamos en esta segunda etapa, no siempre le va a enamorar a todos. Pero es importante que los que estén enamorados del proyecto son aquellos que mueven y que son específicamente aquellos líderes que puedan empujar positivamente a un cambio comportamental sostenible y que sea rentable y en el cual también motive a todos a subirse a un proyecto a desarrollar. ¿Sí? Que estos detractores sean la minoría, que no estamos hablando de un 68%, sino que se dé vuelta a la escala porcentual. Sí, eso es muy importante y algo que hablábamos desde el principio. ¿Cómo voy a saber qué tipo de cultura tengo? Muy probablemente una empresa de tecnología se va a adaptar rápido a una empresa de alimentos. No van a tener el mismo nivel de acción. ¿Sí? Empresas que trabajan a nivel colaborativo, hospitales, empresas que trabajan a nivel de control, manejo de efectivo, control financiero, control de números. Muy probablemente la adaptación al cambio va a ser mucho más fácil versus otro tipo de empresas más competitivas que les gusta ser el número uno en las ventas. ¿Sí? ¿Cómo miden ustedes la cultura de sus compañías? Si hoy hicieron un examen ahorita y los que tienen trabajo, ¿qué tipo de cultura tienes? Enfocada al control, enfocada a la gente, cultivar relaciones o de colaborar. ¿Cuántos podrían pasar el examen y decir, yo conozco la cultura de mi empresa y es colaborativa? Bajo eso también un plan de gestión del cambio tiene un impacto. Y eso, entender la cultura organizacional, va a facilitar la ejecución de los cambios. Si yo no entiendo mi cultura, hay que prestar atención a eso. Y esto aplica para todo tipo de industria. Entender cómo se maneja la compañía, los valores, cuál es la columna vertebral de mi negocio. Eso va a ser la clave para poder hacer un exitoso proyecto de gestión del cambio. Enrique, muy probablemente me dices, no lo puedo hacer. Muy probablemente sí. Todos estamos en proceso de evolución y adaptarnos a los nuevos cambios. ¿Cómo lo hacemos? Hay específicamente un autor que trabaja en la parte de gestión del cambio, ¿sí? En el cual se hace un diagrama, un diafragma, y se empieza a trabajar con ciertas preguntas, se trabaja con células, y sobre ese mismo proceso se empieza a desarrollar, entender cuál es la cultura, qué cultura tengo actualmente, y ahí eso ya me motiva a tener una gestión del cambio sostenible y efectiva en el tiempo, teniendo cuadro de control, control de presupuestos, control de gente, medir constantemente cuáles son mis hallazgos, cuáles son mis resultados. Y algo muy importante para ya ir cerrando y empezar a las preguntas. ¿Se recompensan ustedes a nivel laboral? ¿Se reconocen sus logros? Y eso tiene que ver mucho con la gestión del cambio. Simplemente los avances que podamos tener no van a ser al 100%, pero siempre hay un avance, no hay un retroceso. Hablaba con un cliente que estamos dando un proyecto, una consultoría ahorita. Me decía, Enrique, retrocedimos porque pasó un tema de seguridad ocupacional. No, no retrocedimos. Pudo haber sido peor el accidente. Ya se levantaron normas, ya se adaptaron, pero tuvo que pasar un incidente de seguridad ocupacional para poder tener un cambio. Entonces sí es importantísimo que los cambios que nosotros hagamos sean enfocados y que reconozcamos, que también nos premiemos y digan, mira, ya hicimos eso. Una empresa de Guatemala de cemento, hace 3 años, estaban hablando, hicieron un proyecto de tener 0 accidentes y lograron tener un récord de casi 60 días de 0 accidentes. Nuevamente, gestión del cambio. ¿Cómo yo manejo eso? ¿Qué tipo de cultura era esta compañía? Bajo esos procesos y bajo esos aspectos, es importante tener claro una gestión del cambio desde lo personal hacia un ámbito puntualmente profesional, contar con los especialistas, contar con silos, conocer por qué te interesa hacer un cambio y por qué no te interesa hacer un cambio.
pues cerrando, y de verdad que muchísimas gracias a todos por su atención.